Un saludo a todas y a todos, soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y como lo prometí, voy a comenzar a leer con ustedes los documentos del Concilio Vaticano II. Y vamos a iniciar con la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Capítulo 1. El misterio de la Iglesia. Por ser Cristo luz de los pueblos, este sagrado concilio, reunido bajo la inspiración del Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con su claridad, que resplandece sobre la faz de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y cómo la Iglesia es en Cristo como un sacramento, señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, insistiendo en el ejemplo de los concilios anteriores, se propone declarar con toda precisión a sus fieles y a todo el mundo su naturaleza y su misión universal. Las condiciones de estos tiempos añaden a este deber de la Iglesia una mayor urgencia para que todos los hombres, unidos hoy más que íntimamente con toda clase de relaciones sociales, técnicas y culturales, consigan la plena unidad en Cristo. 2. La voluntad salvífica del Padre. El Padre Eterno creó el mundo universo por un libérrimo y misterioso designio de su sabiduría y de su bondad. Decretó elevar a los hombres a la participación de la vida divina y, caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, dispensándoles siempre los auxilios para su salvación, en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Colosenses 1:15. A todos los elegidos desde toda la eternidad, el Padre los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, la cual, prefigurada ya desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, fue constituida en los últimos tiempos y manifestada por la efusión del Espíritu Santo, y se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último elegido, se congregarán en la casa del Padre en una iglesia universal. 3. Misión y obra del Hijo. Vino pues el Hijo enviado por el Padre, que nos eligió en él antes de la creación del mundo y nos predestinó a la adopción de hijos, porque en él se complugo restaurar todas las cosas. Efesios 1, 4, 5 y 10. Cristo, pues, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y efectuó la redención con su obediencia. La Iglesia o reino de Cristo, presente ya en el misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Comienzo y expansión que manifiestan la sangre y el agua que emanan del costado abierto de Jesús crucificado. Juan 19:34. Y son anunciados por las palabras del Señor alusivas a su muerte en la cruz. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Juan 12. ¿Cuántas veces se renueva sobre el altar el sacrificio de la cruz en que nuestra Pascua, Cristo, ha sido inmolado? 1 Corintios 5 al 7.
se efectúa la obra de nuestra redención. Al propio tiempo, en el sacramento del pan eucarístico se presenta y se obra la unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo. Primera de Corintios 10:17. Todos los hombres son llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. 4. El Espíritu Santificador de la Iglesia. Consumada pues la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, Juan 17:4, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que indefinidamente santificara a la Iglesia, y de esta forma los que creen pudieran acercarse por Cristo al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:18. Él es el espíritu de la vida o la fuente del agua que salta hasta la vida eterna. Juan 4:14, 7 del 38 al 39. Por quien vivifica el Padre a los hombres muertos por el pecado hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales. Romanos 8 del 10 al 11. El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo. Primera de Corintios 3:16. Y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos. Gálatas 4:6. Con diversos dones jerárquicos y carismáticos, dirige y enriquece con todos sus frutos a la Iglesia. Efesios 4:11 al 12. A la que guía hacia toda verdad. Juan 16:13. Y unifica en comunión y misterio. Hace rejuvenecer a la Iglesia por la virtud del Evangelio, la renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. Pues el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. Apocalipsis 22:17. Así se manifiesta toda la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 5. El reino de Dios. El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a su Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido muchos siglos antes en las Escrituras, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Marcos 1:15. Ahora bien, este reino comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres, por la palabra, por las obras y por la presencia de Cristo. La palabra del Señor se compara a la semilla que se siembra en el campo. Marcos 4:14. Quienes la reciben con fidelidad y se unen a la pequeña grey. Lucas 12:32. De Cristo recibieron el reino. La semilla va germinando después por su vigor interno y va creciendo hasta el tiempo de la siega. Marcos 4:26-29. Los milagros, por su parte, prueban que el reino de Jesús ya vino sobre la tierra. Si expulsó los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20. Pero sobre todo, el reino se manifiesta en la persona del mismo Cristo, Hijo del Hombre, que vino a servir y dar su vida para rendición de muchos. Marcos 10:45. Pero, habiendo resucitado Jesús después de morir en la cruz por los hombres, apareció constituido para siempre, como Señor, como Cristo y como sacerdote. Hechos 2:36. Y derramó en sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Hechos 2:33. Por eso, la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, observando fielmente sus preceptos de caridad, de humildad y de abnegación,
recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, de establecerlo entre todas las gentes y constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Ella, en tanto, mientras va creciendo poco a poco, anhela el reino consumado, espera con todas sus fuerzas y desea ardientemente unirse con su Rey en la gloria. Número 6. Las varias figuras de la Iglesia. Como en el Antiguo Testamento, la revelación del reino se propone muchas veces bajo figuras. Así también ahora la íntima naturaleza de la Iglesia se nos manifiesta también bajo diversas imágenes tomadas de la vida pastoril, de la agricultura, de la construcción, de la familia y de los esponsales, que ya se esbozan en los libros de los profetas. La Iglesia es pues un redil, cuya única y obligada puerta es Cristo, Juan 10, 1-10. Es también una grey, cuyo pastor será el mismo Dios, según Él anunció, y cuyas ovejas, aunque aparezcan conducidas por pastores humanos, son guiadas y nutridas constantemente por el mismo Cristo, buen pastor y jefe rabadán de pastores. Juan 10, 11 y 1 de Pedro 5, 4. Que dio su vida por las ovejas. Juan 10, del 11 al 16. La Iglesia es agricultura o tierra de labor de Dios. 1 de Corintios 3, 9. En este campo crece el vetusto olivo, cuya santa raíz fueron los patriarcas, en la cual se efectuó y concluirá la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El celestial agricultor la plantó como viña elegida. Mateo 21, 33, 43. La verdadera vid es Cristo, que comunica la savia y la fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que estamos vinculados a Él por medio de la Iglesia, y sin Él nada podemos hacer. Juan 15, 1-5. Muchas veces también la Iglesia se llama edificación de Dios. 1 Corintios 3, 9. El mismo Señor se comparó a la piedra rechazada por los constructores, pero que fue puesta como piedra angular. Mateo 21, 42. Sobre aquel fundamento levantan los apóstoles la Iglesia. 1 Corintios 3, 11. Y de él recibe firmeza y cohesión. A esta edificación se le dan diversos nombres. Casa de Dios, 1 de Timoteo 3:15, en que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu. Tienda de Dios con los hombres, Apocalipsis 21:3. Y sobre todo, templo santo, que los santos padres celebran representando en los santuarios de piedra, y en la liturgia se compara justamente a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, porque en ella somos ordenados en la tierra como piedras vivas. San Juan, en la renovación del mundo, contempla esta ciudad bajando del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Apocalipsis 21, 1 y siguientes. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre Nuestra, se representa como la inmaculada esposa del Cordero Inmaculado. Apocalipsis 19:1, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. Efesios 5, 25, 26. La unió consigo con alianza indisoluble y sin cesar la alimenta y la abriga, y a la que, limpia de toda mancha, quiso ver unida así y sujeta por el amor y la fidelidad. Efesios 5:24, a la que por fin enriqueció para siempre con tesoros celestiales, para que podamos comprender la caridad de Dios y de Cristo
para con nosotros, que supera toda ciencia. Pero mientras la iglesia peregrina en esta tierra lejos del Señor, 2 Corintios 5:6, se considera como desterrada, de forma que busca y piensa las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde la vida de la iglesia está escondida con Cristo en Dios, hasta que se manifieste gloriosa con su esposo. Colosenses 3, del 1 al 4. 7. La iglesia, cuerpo místico de Cristo. El Hijo de Dios, encarnado en la naturaleza humana, redimió al hombre y lo transformó en una nueva criatura. Gálatas 6:15. Superando la muerte con su muerte y resurrección, porque a sus hermanos convocados de entre todas las gentes los constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándoles su espíritu. La vida de Cristo en este cuerpo se comunica a los creyentes que se unen misteriosa y realmente por medio de los sacramentos a Cristo que padeció y vive ya glorioso. Porque por el bautismo nos configuramos con Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Rito sagrado con que se representa y efectúa la unión con la muerte y la resurrección de Cristo, porque con Él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte. Mas si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su muerte, también igualmente lo seremos por la de su resurrección. Romanos 6, 4, 5. En la fracción del pan eucarístico, participando realmente del cuerpo del Señor, nos elevamos a una comunión con Él y entre nosotros mismos. Siendo uno solo el pan, todos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos de un mismo pan. 1 Corintios 10:17. Así todos nosotros quedamos hechos miembros de su cuerpo, pero cada uno es miembro del otro. Romanos 12:5. Y como todos los miembros del cuerpo humano, aunque sean muchos, constituyen un cuerpo, así los fieles en Cristo. También en la constitución del cuerpo de Cristo hay variedad de miembros y de ministerios. Uno mismo es el Espíritu, que distribuye sus diversos dones por el bien de la iglesia, según sus riquezas y las necesidades de los ministerios. 1 Corintios 12, del 1 al 11. Entre todos estos dones sobresale la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad subordina el mismo Espíritu incluso a los carismáticos, unificando el cuerpo. El mismo Espíritu por sí y con su virtud y por la interna conexión de los miembros produce y urge la caridad entre los fieles. Por tanto, si un miembro tiene un sufrimiento, todos los miembros sufren con él. O si un miembro es honrado, gozan juntamente todos los miembros. 1 Corintios 12:26. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, y en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes que todos, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primicia sobre todas las cosas. Él domina con la excelsa grandeza de su poder los cielos y la tierra, y llena de riquezas con su eminente perfección y su obra todo el cuerpo de su gloria. Es necesario que todos los miembros se asemejen a Él hasta que Cristo quede formado en ellos. Gálatas 4:19. Por eso somos asumidos en los misterios de su vida, conformes con Él, consepultados y resucitados juntamente con Él, hasta que conreinemos con Él. Peregrinos todavía sobre la tierra, siguiendo sus huellas en el sufrimiento y en la persecución,
nos unimos a sus dolores como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con Él, para ser con Él glorificados. Por Él el cuerpo entero, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento divino. Él dispone constantemente en su cuerpo, es decir, en la iglesia, los dones de los servicios que con su ayuda nos prestamos mutuamente para la salvación, a fin de que siguiendo la verdad en la caridad, crezcamos por todos los medios en Él, que es nuestra cabeza. Efesios 4, 11, 16. Mas para que incesantemente nos renovemos en Él, nos concedió participar de su Espíritu, que siendo uno mismo en la cabeza y en los miembros, de tal forma vivifica, unifica y mueve todo el cuerpo, que su operación pudo ser comparada por los santos padres con el servicio que realiza el principio de la vida o alma en el cuerpo humano. Cristo, por cierto, ama a la iglesia como a su propia esposa, haciéndose el modelo del varón que ama a su mujer como a su propio cuerpo. Efesios 5 del 25 al 28. Pero la iglesia por su parte está sujeta a su cabeza, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colma de bienes divinos a la iglesia, que es su cuerpo y su plenitud, para que ella anhele y consiga toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. 8. La iglesia visible y espiritual a un tiempo. Cristo, mediador único, estableció su iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad en este mundo, como una trabazón visible, y la mantiene constantemente, por la cual comunica a todos la verdad y la gracia. Pero la sociedad, dotada de órganos jerárquicos, y el cuerpo místico de Cristo, reunión visible y comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia dotada de bienes celestiales no han de considerarse como dos cosas, sino que forman una única realidad compleja, constituida por un elemento humano y otro divino. Por esta no pequeña analogía se asemeja al misterio del Verbo encarnado, pues como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como órgano vivo de salvación, a él indisolublemente unido de forma semejante, la unión social de la iglesia sirve al Espíritu de Cristo, que la vivifica para el incremento del cuerpo. Efesios 4:16. Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos, una, santa, católica y apostólica, la que nuestro Salvador entregó después de su resurrección a Pedro para que la apacentara. Juan 24:17, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno. Mateo 28:18, y la erigió para siempre como columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, se realiza en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, aunque puedan encontrarse fuera de su comunidad muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Mas como Cristo efectuó la redención en la pobreza y en la persecución, así la Iglesia está destinada a seguir ese mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Cristo, Jesús, existiendo en la forma de Dios, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Filipenses 2, 6, 7. Y por nosotros se hizo pobre, siendo rico. 2 Corintios 8, 9.
Así la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no está constituida para buscar la gloria de este mundo, sino para predicar la humildad y la abnegación, también con su ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, Lucas 4:18, para buscar y salvar lo que estaba perdido, Lucas 19:10. De manera semejante, la Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente. Se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo, pues mientras Cristo, santo, inocente, inmaculado, no conoció el pecado, sino que vino a expiar solo los pecados del pueblo, la Iglesia, recibiendo en su propio seno a los pecadores, santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que Él venga. Se vigoriza con la fuerza del Señor resucitado para vencer con paciencia y con caridad sus propios sufrimientos y dificultades internas y externas, y para descubrir fielmente, aunque entre sombras, el misterio de Cristo en el mundo, hasta que al fin de los tiempos se descubra con todo esplendor. Mis hermanas y mis hermanos, hemos terminado el primer capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Me gustaría que en la caja de comentarios colocaran lo que más les llamó la atención y seguimos en el siguiente podcast con el capítulo número 2, que se titula El pueblo de Dios. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.